Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Conectados Podcast. Nosotros somos Nadine y Alexandra. Vayan conectando. En el tema de hoy hablaremos sobre el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Nadine, ¿tú qué sabes sobre el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas? Bueno, lo que yo sé es que cada 9 de agosto se celebra en reconocimiento a la primera reunión de trabajo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones indígenas que tuvo lugar en Ginebra en 1982. Alexandra, ¿sabes desde cuándo se celebra este día? Sí, este día se celebra desde 1995, año que marcó el inicio del Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, desde 1995 hasta 2004. La Asamblea General de la ONU eligió esta fecha para conmemorar el día en el que el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías celebró su primera reunión en 1992. El objetivo de festejar esta fecha es reconocer a las comunidades indígenas, sus tradiciones, valores, idiomas y costumbres, y el aporte que éstas han brindado en el fortalecimiento de las culturas nacionales. Y Nadine, ¿por qué son importantes las lenguas indígenas? Bueno, las lenguas indígenas son importantes por varias razones. Una de ellas es que aportan conocimientos únicos y formas de comprender el mundo de manera diferente. Ayudan a fomentar la paz y el desarrollo. Sí, y también potencian la protección de los derechos humanos y las libertades de los pueblos indígenas. También suponen un impulso de la inclusión social y de la alfabetización. Otro de ellos es que contribuyen a la diversidad de valores, de culturas y de lenguas. Y Alexandra, ¿por qué se celebra el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas? En esta celebración anual nos comprometemos a hacer plenamente realidad la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, incluidos los derechos a la libertad determinada y en sus tierras, territorios y recursos de sus países. Un dato importante de las poblaciones indígenas es que son herederos de una gran diversidad lingüística y cultural, así como de costumbres y tradiciones ancestrales. A pesar de su diversidad, la mayoría de los pueblos indígenas comparten aspectos comunes importantes, entre ellos la forma de relacionarse con sus territorios tradicionales y su entorno, así como la voluntad de preservar sus organizaciones, sus valores culturales, sociales y económicos, que con frecuencia son diferentes a las normas que predominan en las sociedades en las que vivimos. Aunque plurales, los pueblos indígenas comparten desafíos similares al momento de defender el reconocimiento y protección de sus derechos fundamentales. Y actualmente, los pueblos indígenas se encuentran sin duda entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas del mundo. La comunidad internacional reconoce que se necesitan medidas especiales para proteger sus derechos, mantener sus culturas y sus formas de vida. Este Día Internacional es una oportunidad para crear conciencia sobre su situación precaria. Y esto da como resultado la pérdida de sus tierras, territorios y recursos debido al desarrollo y otras presiones. Muchos pueblos indígenas migran a zonas urbanas en busca de una vida mejor, educación y empleo. También migran entre países para escapar de los conflictos, la persecución y los impactos del cambio climático. Bajo el mandato de la UNESCO, varios programas tratan temas de migración y movilidad que son revelantes para los pueblos indígenas. La UNESCO, contra sus actividades en temas relacionados con la inclusión y la diversidad para combatir todas las formas de discriminación. Y Nadine, ¿cuántos pueblos indígenas hay en el Perú? Bueno, según el Ministerio de Cultura, se identificó en el Perú 55 pueblos indígenas originarios, de los cuales 51 son originarios de la Amazonía y 4 se ubican en los Andes, organizándose principalmente en comunidades nativas y campesinas. Los pueblos Uru, Jaru, Aymara y Quechuas se asientan en los Andes, y en la Amazonía se ubican los pueblos Achaninca, Ahuanju, Chipibo, Chawi, Cucamacumiria, Chagua, entre otros. Y también existen 15 pueblos indígenas originarios en la situación de aislamiento y contacto inicial, como los Amahuaca, Isconacua, Chitonagua,
Maxiquenya, Machopiro, Mastanagua, Muynagua, Nagua, Nanti, Yora y otros 3 pueblos indígenas aún no identificados. Pero ¿cuáles son los retos en materia de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas originarios? Bueno, en el marco del bicentenario de la independencia del Perú, los principales retos en materia de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas u originarios son fomentar la inclusión de los pueblos indígenas. 2. Es rectificar todos los derechos sociales, culturales y políticos de estos pueblos. 3. Usar la educación como elemento para fomentar los derechos de los pueblos indígenas. 4. Es mejorar el bienestar social de estos pueblos. Estos son los principales retos que debe asumir el Estado peruano respecto a los pueblos indígenas. Una de las causas de la explotación de los pueblos indígenas es que eran considerados como mano de obra barata. Además, sus derechos no estaban reconocidos. Otra de las causas fue la alta demanda de productos como el caucho y la madera en países europeos y Estados Unidos. Y las consecuencias fueron que se vulneraron los derechos de los indígenas, además fueron esclavizados y maltratados. En cuanto a los cambios y pertenencias de sus derechos y las condiciones laborales, hoy en día sí se reconocen los derechos de los pueblos indígenas, por lo que no deben ser esclavizados. Sin embargo, en algunos sectores económicos y legales se siguen manteniendo condiciones laborales explotadoras. Los retos para lograr la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas originarios son fomentar la aceptación de los indígenas en la sociedad, lograr erradicar la discriminación y los estereotipos hacia estas comunidades, lograr que todos respetemos sus derechos, asimismo como conocer sus lenguas y aprender de ellos. Y Alexandra, ¿qué podemos rescatar de nuestras poblaciones nativas? Lo que rescatamos es que son pueblos con otras costumbres y lenguas, pero son iguales a nosotros, y nos parece bien que ellos también puedan ejercer sus derechos como ciudadanos. Pero también creemos que los idiomas nativos se están extinguiendo, por eso las personas que hablan estas lenguas deberían enseñar a sus familiares y pasar de generación en generación. Alexandra, hoy tenemos en el teléfono al señor Crispin Llanos, un conductor de carga pesada que trabaja en Murguizat. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver el señor Crispin Llanos. Pues mucho, ya que es un quechua hablante. Buenas tardes, señor Crispin. Señor, ¿cuánto tiempo lleva hablando quechua? Yo aprendí a hablar quechua desde mi niñez. Sí. ¿Quién le enseñó, señor Crispin? Me enseñaron, mis padres hablaban quechua y me enseñaron a hablar quechua. Señor Crispin, ¿y usted enseña a sus hijos, nietos o amigos? Sí, yo enseño a hablar quechua a mis hijos, a mis nietos, a mis compañeros, a todos al que no sabe hablar quechua. Señor Crispin, ¿nos puede decir una frase o una palabra en quechua, por favor? Sí, alguien punchay, cachu, indígena kunapa, originario kunapa. Bueno, gracias, señor Crispin. Yus para sunke invitabas kaikita. Esto es todo por el día de hoy. Gracias por escucharnos y no se pierdan la otra semana un episodio más de lo que será su podcast favorito, Conectados Podcast. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, búscanos como Club de Periodismo CR en Facebook o Cristo Rey Club en YouTube. Gracias.